comenzar la presentación del libro La ciudad vivida. Un viaje por el centro histórico de Palma del Río desde la Edad Media al siglo XVIII. El libro es de los autores son Rosa María García Naranjo y Juan Antonio G. Aranda. Es el número 10 que yo edito y el número 9 como con Leopard Ceparia. Hacía ya 3 años que no tenía ocasión de presentar nada. No vamos a echarle la culpa a la crisis porque no ha sido ese el motivo, es que no hay, ninguno de los proyectos se han llevado a cabo y había bastante. De hecho, todavía hay 3 funcionando que espero que en breve se puedan presentar. El prólogo lo ha hecho aquí el amigo Álvaro Castro y flamante doctor, ha leído su tesis doctoral hace poco con calificación de cum laude, y él nos va a hacer el prólogo y después los autores nos explicarán cómo se han dividido ellos el trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe, agradecerte tus palabras y bueno, y agradecerte tu esfuerzo y tu dedicación por tu editorial y especialmente por este libro. Tengo que decir antes de nada que a mí me abruma un poco haber prologado esta obra y también intervenir en este acto, tanto por lo que aporta su contenido como por sus autores. ¿Se escucha bien, no? Al final. ¿Por qué por sus autores? Pues bueno, aparte que son 2 personas que quiero mucho desde hace muchísimo tiempo. Es porque todos los que hemos hecho nuestros pinitos dentro de la historia local, sobre todo, como en mi caso, la edad moderna, pues tenemos una gran deuda con ellos. Ellos han aportado trabajos de investigación de mucho interés, no sé si desde mediados de los años 90, puede ser, más o menos, o más, que son fundamentales, son de referencia para cualquiera que quiera introducirse a la historia de Palma. Por una parte, Rosa María García Naranjo, licenciada en Historia, periodista, miembro de la Asociación Saso-Férreo para la Defensa del Patrimonio Histórico y también del comité organizador del Seminario de Investigación María de Casalla, que llevamos organizando desde 2008. Es, por ejemplo, autora de un libro que considero fundamental para entender el siglo XVII palmeño, Doña Leonor de Guzmán o El espíritu de Casta, que publicó la Universidad de Córdoba, así como una serie de trabajos que ha ido realizando con Juan, que también colaboró en aquel libro, cronista, articulista, profesor de historia, arqueólogo, miembro del Foro para la Memoria, miembro también de la Asociación Saso-Férreo y también colaborador importante de nuestro seminario. Tengo que decir que estamos ante 2 de las personas, desde mi punto de vista, que mejor conocen la historia de Palma, sin duda alguna, y que mejor la han estudiado. Yo en mi intervención voy a limitarme a destacar algunos aspectos que me parecen interesantes sin entrar demasiado en los contenidos del libro. Y también quiero plantear algunas reflexiones. En primer lugar, quiero decir que estamos ante un trabajo de historiador. Esto es importante, porque vivimos en una época inundada por el espectáculo. ¿Qué quiere decir el espectáculo? Una época donde la imagen tiende a sustituir la realidad. Quiero decir, nuestra vida, nuestra ciudad, nuestra política tiene mucho de simulacro, de puro teatro. Y también se hace espectáculo y teatro del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que bastantes libros de historia que se presentan como de historia en realidad no lo son. Entran más dentro del género, no sé si de la ciencia ficción o de la mitología. Es decir, la historia nacional, la historia local, las historias nacionales se inventan, se cuentan unas cosas, no se encuentran otras, se dora la píldora a algunos, se olvidan o se ignora a otros. Así que los historiadores, y aquí tenemos 2 que son fuera de serie, tienen la tarea, desde mi punto de vista, de destapar los usos perversos del pasado y las trampas de la memoria. Y un uso perverso es ese, vender como historia lo que es ficción motivada por prejuicios o intereses políticos, económicos o de otro tipo, simplemente narcisistas.
todo trabajo de historiador cuenta con diferentes fases. La primera es encontrar, arduo trabajo, encontrar, analizar y organizar las fuentes en archivo. Este libro que presentamos, La ciudad vivida, su base son fuentes de archivo. Por un lado, las actas capitulares del Ayuntamiento de Palma, por otro, el catastro de Ensenada. Pero otra cosa interesante del libro es que también hace fuentes del espacio urbano y del territorio. Ese también es el caso de otro libro fantástico que se publicó hace poco, de nuestro amigo y colaborador Emilio, Castillo y Fortificaciones en el Valle del Medio del Guadalquivir. Son dos libros que se pueden ensamblar, son libros que se pueden ensamblar. El libro de Emilio trata más sobre el Valle del Guadalquivir, tiene un eje mucho más amplio que solamente Palma, como se centra este, pero si se unen, uno se puede hacer una idea muy buena y muy rigurosa de la historia de nuestro espacio. El libro de La ciudad vivida entiende dicho espacio como expresión de la historia palmeña, de la cultura, de su economía, de las relaciones sociales, incluidas las relaciones de poder. Y a estas fuentes se une bibliografía especializada, tanto local como general. Las siguientes fases pues son, claro, la organización de la información, la redacción y la posterior publicación, donde el trabajo editorial pues es fundamental. También tengo que decir, de cara a la redacción, que es un libro muy ameno y que da gusto de leer. Este libro estudia, por tanto, el conjunto histórico de Palma, no para, como he dicho antes, no para hacer espectáculo, no para inventárselo, no para vendernos, como dice en su conclusión, una historia de Palma resplandeciente, sino para que podamos conocer con propiedad cómo se fue gestando nuestro pueblo y cómo fue la vida dentro del mismo, durante todo el periodo que abarca el libro, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Yo creo que estamos ante una historia social y material de Palma, que combina, digo social y material, porque combina diferentes dimensiones. Una historia del casco urbano, del casco del centro histórico, pero también una dimensión cultural, una historia de la cultura palmeña y una historia sociopolítica. Respecto al título me gustaría también decir algo: ciudad vivida. Ciudad vivida frente a ciudad planificada. La ciudad vivida es la ciudad concebida como un sitio, un espacio en el que se establecen vínculos afectivos, encuentros, relaciones donde se tienen y acumulan experiencias compartidas, frente a la ciudad planificada, ciudad aséptica, donde la gente no se encuentra, la gente circula como circula la mercancía, donde la museificación, la incluso construcción de identidades, pues hacen que muchas veces los vecinos de un pueblo, los vecinos de una ciudad, estoy hablando a nivel general, no de Palma, los vecinos de un pueblo, los vecinos de una ciudad, pues muchas veces nos sentimos forasteros o extraños en nuestro propio pueblo. Adentrarnos es a lo que hace este libro, adentrarnos en el casco de Palma con conocimiento, en un pasado, como es el caso palmeño, riquísimo, donde a nivel micro, a nivel de escala pequeña, se reflejan todos los grandes acontecimientos de su tiempo. Ellos conocen muy bien estudios que han hecho, que también el libro hace alusión, sobre crisis de subsistencia, revueltas, la peste, etcétera, ¿no? Eso también aparece en el libro. Por lo tanto, adentrando en el casco de Palma con conocimiento es a lo que nos ayuda este libro, y eso es hacerlo en una historia de la que los monumentos, calles, fuentes o plazas de Palma no fueron un simple testigo, de la vida de los palmeños, sino expresión de esa vida. Marginalidad de los moriscos, autoridad de los señores. Yo creo, y les animo, creo que también hace falta ya una historia de nuestros señoritos, del poder, de la presencia de la Iglesia, por ejemplo, que hizo de los enclaves más importantes de la villa pues un recinto sacro, un recinto sagrado. Por ejemplo, la Plaza Mayor, donde está el ayuntamiento, ¿no? Pues en su día, lugar donde, explicamos bien el libro, lugar donde la nobleza y la Iglesia afirmaban su poder y ofrecían pan y circo a la gente. Y yo no sé hoy en día quizá un no lugar, ¿no? Quizá un sitio de paso, no lo sé. En definitiva, casco o centro histórico entendido como expresión de las relaciones sociales y de la estratificación social y simbólica. Voy a ir acabando, que me doy mucho. Vivimos en una época
quiero plantear, digo, alguna reflexión más. Vivimos en una época donde los políticos, los mismos políticos que se vuelven locos buscando una muela de Cervantes en un barrio de Madrid, acaban con las humanidades de la enseñanza, recortan becas o no aprovisionan las bibliotecas. ¿Por qué? Porque la historia se pone a trabajar para el mercado, para esa ambición de hacer de la ciudad una marca en un sitio en el que sus habitantes puedan reconocerse y puedan llevar una vida digna. Yo creo que reducir la cultura al reclamo turístico es coherente. Es coherente si uno mira, por ejemplo, las reformas laborales. Es decir, ¿para qué necesita libros? ¿Para qué necesita humanidades? Un pueblo de camareros. Es el dominio de lo útil, como digo en el prólogo. Es el dominio de lo útil lo que nos envía a los humanistas a la muerte social. Porque la historia, desde mi punto de vista, la historia es como la amistad, la belleza o el amor. Es de esas cosas que tienen valor por sí mismas. Un palacio, un convento, no tienen por qué servir para nada. Como no sirve para nada un cuadro del Bosco o no sirve para nada un beso que se le da a un hijo. Son cosas que tienen valor en sí. Valen por sí mismos, por tanto. Entonces, del mismo modo que uno no quiere un hijo o una madre o un amigo para utilizarlo, lo histórico no puede estar al servicio de la economía, de las ideas políticas o para alimentar otro tipo de historia. La historia, creo yo, que es algo que en principio no debe de servir para nada, en el sentido de que no debe de ser servil. Eso decía Aristóteles de la filosofía. Porque creo que tiene que ser rebelde en una época o en un tiempo donde domina la falsedad, el oscurantismo, el sábese quien pueda, el conocimiento responsable del pasado, es un problema para unas élites que han heredado sus privilegios y que prefieren quizá un pueblo sumiso, desmemoriado, falto de conocimiento de la propia historia que lo constituye, preso incluso de fantasía acerca del pasado, asustado, en definitiva también. En fin, al cabo, es un historiador llamado Peter Burke el que dijo que los vencedores olvidan muy fácilmente el pasado, sobre todo porque se lo pueden permitir. Ahora bien, los demás estamos obligados no a recordar solamente lo que nos cuenten o nos hayan contado. Cuidado con la memoria. Estamos obligados también a conocerlo con rigor, como nos ayuda este libro. Así que este libro sobre el devenir de nuestro espacio urbano creo que ayuda mucho a eso y llega justo a tiempo debido a procesos de maquillaje y transformación a los que nuestro casco histórico se encuentra sometido. Simplemente quiero decir una cosa: el día que el espacio urbano del que habla este libro se transforme del todo, nos olvidamos de la historia de Palma. Solo quedará el presente. Un investigador, me he acordado, me viene a la cabeza, llamado Agustín Penón, no recuerdo mal, era español pero se nacionalizó en Estados Unidos. En los años 50 se fue a Granada a investigar qué había pasado con Lorca. Claro, en los años 50, la posguerra granaína, pues de Lorca no hablaba nadie, ¿no? Pero al final reunió como 800 páginas de testimonios de lo que contaba la gente. La conclusión es que sacó, es que lo que allí se encontró, a mí me inspira esa idea de que cuando solamente tengamos el presente, lo que tendremos, lo que nos quedará, pues será miedo, olvido y fantasía, que es como como Penón llamó ese libro: miedo, olvido y fantasía. Eso es lo que nos va a quedar el día que descuidemos la historia. Muchas gracias. Le paso la palabra a Juan. Hola, bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí, agradecer las cariñosas y las sabias palabras de Álvaro. La verdad es que estoy bastante nervioso, no pensé que me iba a pasar esto. Para mí tiene mucha importancia la presentación de este libro por muchas cosas, algunas académicas, científicas, pero sobre todo personales. En el capítulo de agradecimiento, pues tengo que mencionar a muchas personas, ¿vale? De entrada, todos los que estéis aquí, todos, por arroparnos en este acto
tan atípico en nuestro tiempo, ¿no?, de presentar un libro de historia, y luego pues a muchas personas, que algunas de las cuales no pueden estar aquí hoy en día. Quisiera citar a mi padre, que falta hace tiempo, que vio el origen de este libro, pero no pudo ver la final de la investigación y mucho menos su publicación. Agradecer también a mi hermano, que también falta su presencia, su ejemplo, su motivación. Agradecer a personas como José Manuel de Bernardo, que confió en nosotros cuando éramos unos pipiolillos y jóvenes investigadores para establecer este trabajo. Agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río la posibilidad de haber tirado para adelante con esta investigación. Y bueno, básicamente eso. Gracias, ¿vale? Gracias por estar, gracias por aguantarnos a veces, y creo de corazón que ha valido la pena. El trabajo es un trabajo riguroso, como muy bien ha dicho Álvaro, es un trabajo muy bien documentado, y creo que es un trabajo que, a pesar del tiempo, pues aporta bastante. Respecto, ya refiriéndome en concreto al libro, la estructura es bastante sencilla, es como un viaje, como bien marca el título, un viaje a ese espacio vivido, como si nos acercáramos desde fuera. Nos aproximamos a la red de caminos que llevaban a la villa de Palma, las puertas que configuraban ese espacio urbano en la muralla, y luego cómo se van configurando los distintos espacios, las calles, las plazas, un poco esos espacios vividos y la información que nos da de ella la documentación. De entrada, una de las primeras cosas en las que nos topamos es que el casco antiguo, el casco histórico de Palma, supera con creces el recinto de la zona urbana que cubre la muralla. Palma tiene a partir de la época de la muralla, en el siglo XII, y fundamentalmente a partir del siglo XVI, el descubrimiento de América, tiene un salto, un desarrollo urbanístico que prácticamente nos lleva al final de la calle Portada y al final de la calle Ancha, como casco antiguo. Una zona muy amplia, pero que desde luego, como en la documentación se refleja como casco antiguo de Palma, aunque en nuestro estudio se refiere fundamentalmente a esa zona que recoge el recinto amurallado. Es un trabajo fundamentalmente de historia, de urbanismo, hay componentes de arte, y el marco cronológico está en torno al siglo XII, la época almohade, aunque hay muy poca documentación de esa época, hasta prácticamente el siglo XVIII como tope cronológico. Si bien es verdad que somos unos siglos limitados, es la época en la que se constituye la villa de Palma y lo que va a ser la ciudad de Palma del Río, que conocemos en la actualidad. Para hacer referencia un poco a la bibliografía, las manejamos pues básicamente toda la que pudimos. Afortunadamente tengo que señalar que, en buena parte por la obra de Pepe y por la inquietud de muchas personas aquí en Palma del Río, la bibliografía, los trabajos de historia de Palma, la verdad es que se han ampliado considerablemente, y buena muestra de ello pues está también en el trabajo. Respecto de las fuentes documentales, los documentos históricos que trabajamos, básicamente contar que tenemos una suerte, tenemos el lujo de tener una serie de archivos muy potentes de la localidad, que se podrían cruzar con otros muy potentes también en Andalucía, incluso algunos en Madrid. Este trabajo está hecho prácticamente alguna referencia, alguna incursión en el archivo de Granada, de la Real Chancillería de Granada, pero básicamente son fuentes locales. Hemos contado con las actas de las reuniones del Ayuntamiento, las actas capitulares. Hemos contado con el catastro del Marqués de la Ensenada, una fuente que se hace para cobrar impuestos y que con las falsedades y diríamos las alteraciones que por intereses se desarrollaban, sigue siendo una radiografía de nuestro pueblo en
la época en la que se desarrolla el siglo XVIII, increíble. Y tenemos apellidos, tenemos las personas que eran vecinos, las actividades que desarrollaban en las casas, y ahí ya, y hay una cosa que quiero señalar, salen los vecinos, salen los palmeños, que son los auténticos protagonistas de este trabajo, y que podemos verlos ahí ya donde vivían, donde estaban, y ver una conexión que muchas veces en nuestra experiencia cotidiana se pierde, ¿no? El pasado nos parece algo totalmente olvidado, totalmente lejano, y no hace tanto tiempo, no hace tantas generaciones que esas personas con otras modas, con otras actitudes y sin teléfonos móviles, pero paseaban por estos mismos espacios, vivían en estos mismos sitios. También mencionar la documentación del convento de Santa Clara, una documentación bastante interesante, bastante intensa, y señalar también a guión seguido de esta cuestión de la documentación, el valor de la documentación, el valor de los archivos, no solo los palmeños, que son muy importantes, no solo los palmeños, sino los de nuestra comunidad autónoma, un valor que desgraciadamente hoy en día, se ha señalado, buscamos huesos y buscamos cosas con una incidencia relativamente, con cuanto menos, diríamos, curiosa, cuando tenemos miles, cientos de miles de documentos sin mirar. Tenemos yacimientos sin excavar, y es uno de nuestros principales valores, como bien consta también en el Estatuto de Autonomía. Romper una lanza a favor de la investigación, a esas cosas que muchas veces se pueden considerar inútiles, pero que en realidad no sabemos lo que nos aportan. Y yo creo que trabajos como este nos quieren decir la cantidad de cosas sobre nosotros y sobre el pasado que podemos aprender en ella. No me quiero extender mucho, no quiero aburriros, pero bueno, marcar un poco como conclusión, y luego si queréis preguntar algo, es un tema muy interesante, y creo que el libro también lo es, un poco marcar en el sentido de lo que ha señalado muy bien Álvaro, a quien también quiero agradecerle especialmente la calidad y el cariño que ha demostrado en el prólogo del libro. Hablar un poco de esta necesidad de la historia, de esta necesidad de la cultura. Vivimos en un tiempo, y yo por cuestiones profesionales lo sé directamente, soy profesor de instituto, en el que la historia, pero no solo la historia, el escuchar a nuestros mayores, el escuchar a los padres, el saber qué nos pueden decir los abuelos, el tener la mínima percepción del espacio que nos rodea, es algo que absolutamente se está perdiendo, y con ello conlleva un peligro terrible. La humanidad siempre ha transmitido la información de generación en generación. Eso se ha roto, y puede que de una manera irremisible. Hoy las nuevas generaciones escuchan internet, escuchan la televisión, pero no escuchan lo que hay que transmitir desde el pasado. Para mí es algo gravísimo, esa desaparición de la historia. Como bien ha señalado Álvaro, hay muchas personas que le interesa, pero igual que la civilización en la ciudad, de lo que va este libro, en la ciudad como sitio donde los humanos vivimos, donde los humanos nos organizamos, la civilización también es memoria, la civilización también es cultura, también es respeto. Y desgraciadamente estamos en un proceso en el que todo eso se está convirtiendo aceleradamente en una mercancía. Bueno, sin más, reiterar las gracias y nada, espero que disfrutéis de la obra, porque realmente vale la pena. Muchas gracias, y le doy la palabra a Rosa María García. Bueno, pues yo también quiero seguir con el tema de los agradecimientos, y hay una persona de la que no nos queremos olvidar, que es Emilio, que él también ha visto crecer a este libro, y no solamente como amigo, estando con nosotros día a día, sino que, como veréis ahora, si le echáis un vistazo, los planos y muchas de las cosas de este libro, pues él tiene muchísimo que ver. Si no hubiésemos contado con él, pues hubiera sido difícil que hubiese quedado tan bien como ha quedado. Yo lo que quiero hacer, bueno, y no me quiero olvidar de los de la imprenta, Rafa y Antonio, por toda vuestra ayuda. Muchísimas gracias. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el recinto amurallado, ¿no? Y quiero extenderla un poquillo hasta la actualidad, porque es una cosa que está muy de actualidad, nuestro recinto amurallado, con todas las transformaciones que están teniendo lugar en él. Nosotros en el libro lo que hacemos es un recorrido por la época islámica,
con los planteamientos políticos, militares, religiosos, que serían el origen de la Alcazaba y del recinto almohade. Luego también por la plasmación de la victoria política y militar frente al Islam, que dio nacimiento a la iglesia cristiana en el mismo lugar exactamente donde antes se encontraba la mezquita, y como el recinto fue el primer foco poblacional y urbano de lo que hoy conocemos como la Palma del Río actual. Luego también hacemos un recorrido por el siglo XVI, ¿no? Cuando el recinto ya ha perdido su función de control militar y político, ¿no? La residencia del noble ya ha pasado del castillo al palacio renacentista, que se monta sobre la muralla, y es el siglo también de la Plaza Mayor, presidida por el balcón de los condes de Palma, como manifestación del orgullo nobiliario y de casta de los señores de la villa. Es también el signo de la lucha, de la pugna entre el señor, las instituciones civiles y las instituciones eclesiásticas. Una lucha por conseguir influencia social sobre la población. Y esto se va a plasmar también en una serie de construcciones que tienen lugar, construcciones religiosas, señoriales y civiles. Y estas últimas tendrían como escenario fundamental la Plaza Mayor, que van a ser como centro civil de la villa por excelencia y también como escenario para la fiesta. Una fiesta con la que el pueblo se regocija y se entretiene y que tiene también una cara alienante que estaba ligada a la instrumentación que hace el poder de la monarquía absoluta de la fiesta. Es el siglo también del convento de Santa Clara, que supone una plasmación de los ideales de Trento y de esa alianza y esa simbiosis entre iglesia y nobleza. La nobleza posibilita la construcción de este convento donando el edificio y su renta y a cambio pretende la conquista del más allá, ganar el cielo. Se trata de una demostración de riqueza, por un lado, de la nobleza y también del triunfo social de los ideales religiosos que tienen en Trento su escenario fundamental. Otro momento crucial del recinto es el siglo XVIII. Ahí es donde se desarrolla la imagen del recinto como zona sacra, desde donde la fe protege a toda la población de Palma, fundamentalmente por la construcción de la iglesia parroquial. La iglesia parroquial va a manifestar la vitalidad económica de la institución eclesiástica en un momento en que la villa acaba de salir de la crisis del siglo XVII y la alta nobleza se ha marchado ya definitivamente. Su estructura se superpone al palacio, al cabildo, al convento y en suma a todas las edificaciones de los alrededores. Es un edificio de unas dimensiones que se escapan a la pauta de todo lo anteriormente construido en la villa. Todas estas renovaciones edilicias que he venido citando, así como la evolución del recinto amurallado y del centro histórico de Palma, son la manifestación de órdenes sociales bien existentes o bien perseguidos, pero también de una ciudad muy viva donde las estrategias de ocupación y de presencia que desplegan algunas clases sociales, frente a ellas se despliega también una vida cotidiana con sus propias estrategias y prácticas de supervivencia. Luego tenemos los siglos XIX y el siglo XX, que serán los de decadencia del recinto urbano amurallado. Un recinto que ya está despoblado, del que la nobleza se ha marchado, sus espacios monumentales están abandonados y en ruina, y será entonces cuando lo ocupen las clases más desfavorecidas. Al abrigo de las murallas se instalarán los chozos de las familias jornaleras que han venido para trabajar aquí como temporeros en los cortijos de los terratenientes de la zona, y muchas de esas viviendas que son precarias y provisionales, que hemos querido que aparecieran en la portada de este libro, muchas de estas viviendas, como digo, acaban convirtiéndose en modestas casas encaladas, con cubierta a dos aguas y con techumbre de madera o de caña. De estas casas aún se conservaban algunas cuando el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico se puso en marcha, pero de ellas ya no quedan sino fotografías como esta y otras que aparecen también en el libro, puesto que no se consideró que fuesen dignas de ser conservadas y se sacrificaron en aras de una monumentalidad que, como Álvaro manifiesta en el prólogo del libro, tiende a despreciar unos patrimonios y a exagerar el valor de otros. También se sacrificó el antiguo cementerio, que Antonio Lillo escribió una crónica muy bonita sobre ello en el periódico de Palma. Ese cementerio fue arrasado para estorbar ese recinto nuevo, ¿no?, en el que un poco todos somos turistas, como mencionaba Álvaro. Estas casas, este cementerio, pues fueron, diría yo, postreras muestras de esa ciudad viva que fue el recinto amurallado, ¿no?, en el que hoy también estorban otros hechos y otros recuerdos.
que tuvieron lugar en su interior, como fue, por ejemplo, el fusilamiento de cientos de palmeños durante la Guerra Civil. Sobre esto, el paseante no va a encontrar ninguna referencia en este recinto por el que hoy podemos caminar. Se está dando un proceso de gentrificación, ¿no? de transformación del recinto amurallado. Esto es una realidad imparable no solo aquí en Palma, sino en muchísimas ciudades y pueblos. Aquí comenzó en el siglo XX, cuando los habitantes de Los Chozos fueron desplazados hacia la periferia. Continuó en los años 80, cuando se construyeron en su interior modernos pisos para las clases medias, y ha culminado con el plan de protección del recinto urbano amurallado, ¿no? Que para nosotros ha funcionado más como marketing urbano que como apoyo al patrimonio cultural y a la historia del pueblo. Ahora, como muchas otras ciudades, pues tenemos un centro histórico reclamo, una puerta de recepción al visitante imponente, ¿no? En el regenerado, revitalizado, resplandeciente, que pretende ser el espejo de una ciudad sostenible, una ciudad inteligente, una ciudad integradora, el sueño del neoliberalismo, porque eso no es más que una afición complaciente que lo que hace es despreciar o menospreciar la complejidad de la historia y de las relaciones de clase, porque la imagen ofertada al visitante sería muy diferente si la puerta de entrada a Palma, en lugar de estar ahí, estuviese en el otro extremo de la ciudad, en la calle Uruguay, por ejemplo. En el siglo XVIII, Fray Ambrosio de Torres escribió Palma Ilustrada. También hablaba de una Palma renacida, bajo la égida de los señores, de un país ameno y delicioso, que había sido restaurado y libre del bárbaro dominio de los moros. Esta Palma de la que él hablaba no parece la misma Palma de las crisis de subsistencia, del hambre, de los motines, todo lo que nosotros hemos encontrado en la documentación, de la represión, de los secuestros para formar parte de la fila de los ejércitos, de las corruptelas de los gobernantes que agravaban las crisis de subsistencia y las hambrunas. Tan ideal era esa Palma renacida con la que Fray Ambrosio loaba a los condes, como la Palma resplandeciente que en un momento dado nos quieren despachar ahora. Eso de regenerar, revitalizar, renovar, al final parece que todo se reduce a una operación de estética y que la historia y el patrimonio deben estar al servicio de esa apariencia en el que la vida social se sustituye por un espectáculo, como se refería Álvaro. Y no quiero que me malinterpretéis, a mí la Plaza Mayor me encanta como ha quedado. Pero yo creo que la historia es saber y entender críticamente, viviendo en contacto con los problemas reales de los hombres y mujeres, y en eso esperamos que nuestro libro sea una aportación. En 1957, Debord presentó La ciudad desnuda, que es un mapa de París muy particular, donde los recorridos se iban conformando en tanto que espacios afectivos para el caminante. Como la Palma de Debord, la Palma vivida no es una ciudad unificada, ni una ciudad plana, ni de vistas, ni resplandeciente. Es una ciudad que está formada por lugares de relación, de vivencia dentro del espacio urbano, por lugares afectivos. Hemos querido ver Palma en este trabajo como una compleja trama material y simbólica en constante construcción, cuya dinámica pues ha sido interpretada desde distintas perspectivas. Está construida por planos, calles, casas, plazas, pero también con múltiples y diversas formas de vivir en ella, porque son las personas las que van estableciendo con los espacios urbanos las vinculaciones a través de los procesos históricos, simbólicos, afectivos. En los años 20, los dadaístas, encabezados por Tristan Tzara y por André Breton, se daban cita en lo que ellos consideraban espacios olvidados de París. Hacían incursiones urbanas a lugares a los que pretendían así negar el silencio al que se les había condenado, manifestando que la creencia en que lo considerado como insustancial, como desechable, lo cotidiano, atesoraba un gran valor. Con la publicación de este libro, unos cuantos años después de haberse escrito muchas de sus páginas, nosotros queríamos hablar de la arquitectura del poder, de su uso como instrumento político, de las dimensiones sociales de las edificaciones, del por qué existen en realidad, pero también queríamos que sirviese para rememorar esos lugares que fueron cotidianos, con los que los palmeños han estado y están ligados todavía de forma emocional, lugares que nos hacen apropiarnos, aprender la ciudad, lugares que las experiencias personales y las experiencias compartidas entre todos han convertido en algo propio y en algo colectivo.
Y desde aquí lo único que nos queda es pues invitaros a disfrutar de la lectura del libro y también invitaros a disfrutar de vuestra propia ciudad emocional, porque en definitiva cada uno construye la suya con sus experiencias, con sus vivencias, con las de su familia, con las de sus vecinos, sus amigos, y en definitiva cada uno vive la ciudad de una forma. Muchas gracias. Bueno, pues ya con esto damos por finalizado lo que es la presentación del libro. Yo también tenía que agradecerle a unas cuantas de gente, porque una vez que está escrito el libro y una vez que hay que ponerlo en tal como está, también tiene mucho trabajo. Entonces quería agradecer, por ejemplo, a Antonio León Lillo, su consejo sobre estética y su conocimiento de maquetación y eso. Quería agradecerle también a Ana Moreno y a Maripaz por dos cosas: por la ayuda que me presta y materialmente, y por las correcciones que nos ha hecho, que aunque ya le habíamos dado 2 o 3 al principio entre los autores y yo, pues siempre es bueno que haya alguien desde fuera que lo mire, porque una vez que ya está visto 2 o 3 veces es muy difícil ver otra vez lo que no has visto antes, ¿no? Y quería agradecer también pues a Juan Jesús Sánchez, que ha sido el que ha hecho la fotografía, a los de la imprenta que me han soportado y algunas veces los cabreillos por algunas cosas, y también quería dar las gracias a Izquierda Unida, que nos ha prestado las sillas, porque no creíamos que había bastante con las que había aquí entonces pues ellos se han prestado gustosamente a dejárnoslas. Y también no olvidar a las hermanas del Hospital de San Sebastián, que nos han dado todas las facilidades para que este acto pues pueda hacerse hoy, porque aquí el jueves por ahí terminaba un curso y había que ponerlo todo otra vez en orden, desalojar el material del curso y esas cosas. Yo te digo, un libro, una vez que está escrito, hace falta muchísimas cosas para ponerlo a la luz y procurar que tenga pues el mejor aspecto posible y el menor tipo de errores tipográficos que se puedan tener. Algunos siempre quedan, ¿no? Pero evidentemente cuando se le dan 4 o 5 correcciones, pues si queda algo ya es porque algo tiene que quedar, ¿no? Y también pues yo siempre he tenido costumbre, con Leopard Cepari siempre he tenido costumbre de dar un pequeño refresco después de la presentación. Esta vez, pues por la situación ahí, si la crisis influye, ¿no? He preferido no bajar en calidad lo que es el libro. Como ustedes verán, siempre los libros de Leopard Cepari tienen una serie de características de papel, de cuidado en lo que es la publicación del libro, que eso también vale dinero, no es lo mismo obligar al que trabaja en ello, ¿no? Si estamos dándole 4 correcciones o 5, que si no se le hace nada más que un par de ellas, ¿no? Y eso pues he preferido que ese dinero que estaba escasito esta vez, pues estuviera más en el libro, porque creo que va a quedar más en el tiempo que lo que sería una cerveza que tampoco también se olvida pronto y cualquier día lo tenemos, ¿no? Muchas gracias a todos y esperemos que no tarde otros 3 años en presentar otro. Bueno, tenemos un tiempo por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o sugerencia o comentario. Juan, ¿no? Levanta la mano. Cuando uno interviene públicamente, bueno, aquí estamos la mayoría entre amigos, pues siempre creo que hay que ser justo con las posibles palabras que se puedan decir, ¿no? Hombre, hay que agradecer, vosotros lo había hecho, a las instituciones públicas que en un momento determinado, a 2 pipiolillos, yo estoy utilizando el término que ha
que ha utilizado uno de los cronistas de Palma, pudieron creer en ese proyecto y que, bueno, después muchos de los que hemos estado aquí, pues hemos utilizado didácticamente en nuestras clases o en algún trabajillo de tipo didáctico o no. Es verdad que ese material, cuando lo hemos citado, hemos dicho material fotocopiado. Y ahí ha estado, que me corrían ellos, casi 20 años. Hay que agradecer a esas administraciones que han podido favorecer y creer en esa gente joven en un momento que apuntaban mucho. Estoy hablando de Juan Antonio Egea y de Rosa García Naranjo. Hay que agradecer mucho a la persona que se encuentra a la izquierda mía, en aquel extremo, una persona que creo que ha dicho, no sé si ha dicho 9 o 10 libros, y que el pueblo de Palma ya tiene que, de alguna forma, reconocer el papel de mecenazgo que está haciendo durante mucho tiempo. Se está jugando su pasta, literalmente, en una historia, en unas locuras que dicen algunos que tiene, desde el año 96 para acá, 9 más 1, como dice. Uno que no era colepar, como es, ceparia, es típico de él, que es una persona que tiene que buscarse algo así, ¿no?, para designar su editorial, y otra que era Pepe Fernández, que es como lo conocen en Palma. A esta persona hay que agradecerle ya algo, pero públicamente y, ¿no?, y a nivel institucional, al que le corresponda, al que le corresponda. El señor que está enfrente, de color camisa negra, no sé si es negra, pues es curioso que es un profesor de filosofía, metido, doctor ya, con una tesis sobre filosofía, creo, y que se ha metido en el mundo de la historia. Yo siempre digo esto, yo necesito gente matemática, personalmente, y gente de filosofía que me descubran cosas, lo cuantitativo y lo cualitativo. Este señor, profesor de filosofía, muchas veces lo ha clavado en la trayectoria de la cultura de Palma y hoy lo ha vuelto a clavar. Ha dicho desde la filosofía, hombre, has llegado a la historia, eso, con datos e impresiones que la filosofía le debe de decir al historiador. Enhorabuena, Álvaro. Y luego a los dos pipiolillos aquellos que en algún momento los conocimos en su momento, son más jóvenes, y que, bueno, ya apuntaban datos en aquellos momentos, casi más de 20 años, ¿no? Desde sus posturas reivindicativas, desde el momento en que, bueno, son capaces, estando en quinto de carrera, montarle un show a dos catedráticos eminentes en un estrado de la Universidad de Córdoba, y estaban tocándole las narices, así como se suele decir, al señor Artola y al señor Cuenca Toribio. Y el señor Artola especialmente se fijó en ellos, decía, estos son unos señores impresionantes, ahí están. De ellos que dos piolillos que en estos momentos están en plena madurez, con sus trayectorias personales, y que pienso que están llegando a esa edad maravillosa de los 50 años casi, que no pueden dejar de seguir aportando. Yo sé que tienen ellos la cabeza en otros temas, ambos, datos fidedignos, creo que no me equivoco, sus cabezas las tienen que dedicar un poquito para dejar un poquito a la enseñanza pública en un momento que está haciendo un gran profesor ya, lo ha dicho Juan Antonio, y ella, Rosa, pues que tiene una tarea bonita, preciosa, intensa, que son sus hijas, pero que le tienen que sacar dinero, pero el dinero van a sacar poco, tienen que sacar alguna cuestión para ese futuro de dos personas que están en plena madurez y que la historia de Palma y el pueblo de Palma va a aprovechar sin duda. Juan, desde luego, vamos, te lo debo. Perfecto, Vamos, vaya broche final. ¿Tú quieres decir algo? Que yo no sé qué decir, Yo que estoy con lo de antes, con los agradecimientos. Hay muchas personas que no he mencionado. Mientras estaba en la intervención me estaba acordando de mucho. Y bueno, y hay toda la asociación Soferreo, no solo la asociación, está Juan Ruiz,
está Antonio Leonillo, está Emilio. Yo considero este trabajo no solo la investigación, no solo la corrección, que también el esfuerzo, muy agradecer, tienes toda la razón por lo que está haciendo Pepe por el conocimiento y por la cultura de Palma, y a ti mismo, Juan, a ver, que también estamos muy agradecidos. Yo creo que este trabajo es una obra colectiva, no solo por los investigadores, sino por todo lo que ha hecho llevar ahí y por todas las personas que han participado. Es la obra sobre un pueblo, pero también es la obra un poco de un pueblo. Y yo creo que es motivo, yo estoy muy orgulloso. Además, vamos, que... Y ahora que estás jubilado, Juan, tú puedes también meterte en esta historia. Y yo también quería hablar de otro trabajo que fue, se desarrolló a la vez que lo hizo Reyes, que fue el trabajo arqueológico. Y que también es una pena que esté todavía metido en el cajón, que se podía publicar bien en la revista Ariadna o de cualquier forma, porque su trabajo arqueológico pues vino a confirmar muchas de las hipótesis que teníamos nosotros cuando hicimos el trabajo de archivo, ¿no? Y estaría muy bien que se publicase. ¿Alguna otra palabra de intervención? Sí, allí detrás. Bueno, yo, como veo que es verdad que se lo merecéis, porque el trabajo realizado desde hace mucho tiempo se conoce en el pueblo quién lo hace, digo también que no se olvide que también se están haciendo muchas cosas más que no se deberían de haber hecho, y que para lo siguiente que se escriba, que no se haya borrado de la historia muchas de las cosas que ya se han borrado. No quiero, y quiero referirme por ejemplo al cementerio, que lo tenemos ahí, que se ha destruido sin tenerlo que destruir porque no había motivo, igual que algunos yacimientos y algunas cosas de este pueblo, hay algunas casas. Es decir, esa historia viva que se ha dejado por ahí, que también se haga referencia y se diga quién lo hizo y por qué lo hizo, cuáles fueron los motivos para llegar a destruir la historia verdadera del pueblo, no la que han escrito algunas personas porque les interesaba o políticamente o económicamente, que es lo lamentable de los pueblos, que después lamentamos aquello que se ha hecho. Pero la verdad que por circunstancias se hace y lo que se destruye ya no se vuelve a reconstruir. Con eso os felicito. ¿No hay ninguna otra intervención? Bueno, pues simplemente pues agradecer en nombre de todos vuestra asistencia. Ha sido muy agradable y edificante, y ahí fuera hay un puestecito con el libro. Gracias.